Buenas tardes. Agradezco a la doctora Gerson y al Presidium de la Academia Nacional de Medicina por su invitación a participar en este simposio con la ponencia Panorama Genómico y Paisaje Epigenético en Oncología Molecular. La primera imagen del DNA nos la mostró Rosalind Franklin y Maurice Wilkins a través de cristalografía de rayos X. Ellos concluyeron a partir de esta proyección de dispersión que el DNA tiene la estructura helicoidal, un diámetro de 20 angstroms. Los fosfatos se encuentran en el exterior, pero no pudieron resolver si el polímero estaba hecho de 2 o de 3 hebras. Fueron Watson y Crick quienes propusieron un modelo de 2 hebras antiparalelas con pares de bases adenina-timina, citosina, guanina, que formaban escalones, 10 escalones por vuelta, con un surco mayor y un surco menor, definiendo así la estructura del DNA en su conformación B. En años subsiguientes, el panorama de la estructura del DNA cambió porque se ha visto que puede formar estructuras A, C e incluso Z y que éstas se encuentran incluso dentro de las células funcionales. La definición de genoma corresponde a la totalidad de la información necesaria para el desarrollo y el funcionamiento de un organismo. El genoma humano está conformado por 3.000 millones de nucleótidos de las secuencias GATC en cualquier orden. Si los estiráramos, formarían una longitud de 2 metros. Tenemos 23 grupos de segregación génica o cromosomas, y de cada uno de ellos tenemos 2 copias, una materna y una paterna. Y toda esta información se encuentra organizada dentro del núcleo, una estructura ovoide con 30 nanómetros de diámetro en promedio. Una de las grandes preguntas que no se han acabado de responder satisfactoriamente es cómo toda esta información cabe en una estructura tan pequeña. ¿Cómo almacenar en forma coherente todo este material? ¿Cómo mantener acceso a 6.000 genes en forma simultánea y cómo cambiar el patrón de expresión génica? El genoma humano está dividido en 50% de secuencias repetidas, la mayor parte de ellas relictos de transposones. La invasión de transposones a nuestro genoma parece a veces se propone que fue un evento indispensable en la evolución de nuestra especie. También se conservan pequeñas secuencias simples repetidas dentro de las que están los microsatélites, cuya estabilidad se usa como un surrogado de la estabilidad de todo el genoma en estudios oncológicos. Entre las secuencias únicas tenemos el 44% secuencias que no codifican para genes y no sabemos para qué están ahí. Solo el 26% de todo el genoma son genes, pero el 21% son intrones, que son secuencias no codificantes. Solo el 3.5% son regiones reguladoras y el 1.5% son exones. Con esta información surgió un panorama desértico, en donde los genes se encontraban separados por enormes distancias de DNA carentes de información. La estructura génica corresponde a secuencias de DNA con pequeños elementos a los que se unen factores de transcripción, ya sea represores o activadores. Y la región estructural que contiene exones separados por intrones. Cuando se transcribe a RNA, los intrones son removidos, el RNA mensajero se traduce y el ribosoma lo convierte en proteína. De los años 80 y 90 se desarrollaron las tecnologías de amplificación y secuenciación, y después de secuenciación masiva, que permitieron pensar en desarrollar el proyecto del genoma humano. Pero en el año 2001 empezaron a aparecer artículos como este del grupo de Eric Lander, que trabajaba en su laboratorio de biología molecular secuenciando enormes cantidades de genoma. Para el 2003 aparecieron ya los primeros estudios comparativos y aprendimos que todos los humanos, hombres o mujeres, e independientemente de nuestro origen étnico, diferimos en tan solo 3 millones de pares de bases, que es menos del 0.1%. En otras palabras, somos idénticos. Descubrimos que nuestro genoma contiene entre un 2 y un 4% de ancestría neandertal, heredando genes relevantes para nuestra supervivencia. Cuando toda esta tecnología se aplicó al estudio de mutaciones en cáncer, resultó complicado cómo representar 3.000 millones de nucleótidos y variaciones en diferentes tipos de cáncer. Este circo plot presenta
los cromosomas en el exterior, los 23 cromosomas, aquí estaría el X, y este paciente es mujer porque no hay información para el Y. Las mutaciones están como rayos que salen del círculo y estas corresponden a mutaciones puntuales. La raya negra corresponde a alteraciones en el número de copias, porque aquí vemos que tenemos una amplificación y aquí pérdida de heterocigosidad en el cromosoma 16 y rearreglos cromosómicos intracromosómicos e intercromosómicos. Es evidente al comparar los dos circoplots que este paciente con cáncer de pulmón de células no pequeñas con antecedentes tabáquicos presenta 10 veces más mutaciones que este paciente sin antecedentes tabáquicos. Esta información, si bien es útil, no nos permite identificar cuáles son los genes responsables del desarrollo neoplásico. A través de estudios de asociación con estas mutaciones, para el 2014 ya fue posible demostrar que, por ejemplo, en adenocarcinoma de cáncer pulmonar, el 32% son pacientes que tienen mutaciones puntuales en KRAS y el 23% en EGFR, mientras que los pacientes con carcinoma de células escamosas tienen mutaciones en otros genes. Con este concepto se estableció la medicina personalizada, ya que el pronóstico de estas diferentes mutaciones es diverso. Pero si entramos con más detalle a las mutaciones y se asocian con los pacientes y el fenotipo clínico, se pudieron identificar mutaciones puntuales. Y así en EGFR, en cáncer de pulmón, se identificaron mutaciones como de lesiones del exón 19 y mutaciones puntuales en el exón 21 que activan a la sinasa. Esto permitió desarrollar inhibidores de sinasas o TKIs de primera generación. E incluso cuando estos TKIs fallaron por la generación de resistencia, una resecuenciación del tumor identificó la aparición de nuevas variantes en la secuencia y se pudieron diseñar nuevos fármacos para vencer esta resistencia. Y esto nos llevó a desarrollar el concepto de medicina de precisión. Sin embargo, quedó claro que el DNA no está desnudo, sino que está interaccionando con histonas, proteínas de alta movilidad electroforética, enzimas, factores de transcripción, coactivadores y correpresores. Y a todo esto se le llamó cromatina. El escenario que tenemos hoy es espectacular y es el área de la epigenética. Estudia la estructura de la cromatina y su regulación dinámica. La epigenética está definida por dos lenguajes, la metilación de DNA en islas CpGs y el código de histonas, que son modificaciones bioquímicas sobre estas proteínas de todas las que conforman la cromatina. La metilación se presenta en las citosinas en posición 5, siempre antes de un fosfato y una guanina. No todas las CpGs se metilan y desconocemos por qué es esto. Lo que sí sabemos es que se agrupan en regiones de alta densidad a las que se denominan islas CpGs. Estas islas CpGs se encuentran concentradas en las regiones reguladoras y en los intrones de los genes. Este diagrama de paletas nos muestra cuando están rellenas que hay una hipermetilación que se asocia con condensación de la cromatina y represión transcripcional. Mientras que cuando las paletas están vacías hablamos de hipometilación y la cromatina está relajada y entonces se permite la expresión. En este ejemplo, se analizaron 216 pacientes con cáncer colorectal y se estudió el estado de metilación de 5,000 islas CpGs distribuidas en todo el genoma humano. Esto permitió identificar 5 subgrupos de metiladores. Los grupos de alta metilación se segregaron en un grupo con alta frecuencia de mutaciones en KRAS y otro con alta mutación en BRAF. Curiosamente, también se segregaron con una mayor edad y con una distribución proximal. El otro lenguaje es el código de histonas. Las histonas forman un núcleo alrededor del cual se enrolla 1.7 vueltas de DNA cerrados por la histona H1. Protruyen extremos amino de las histonas del nucleosoma que reciben a través de enzimas que denominamos escritores modificaciones. Estas modificaciones en los extremos amino pueden ser leídos por proteínas denominadas grupalmente lectores. Y son estos lectores los responsables de promover la condensación o el relajamiento de la cromatina y por lo tanto de su represión transcripcional o de su expresión. Otro grupo de enzimas, denominadas borradores, son capaces de eliminar toda esta información. Relevante para la medicina moderna es que el medio ambiente y el estilo de vida son capaces de incidir a través de mecanismos aún desconocidos sobre los escritores y los borradores, y de esta manera alterar el estado de condensación o relajamiento y la expresión génica.
El panorama que tenemos hoy entonces es que el DNA no está desnudo, sino forma nucleosomas que se enrollan dando 6 nucleosomas por vuelta, formando la fibra de 30 nanómetros, que es realmente la estructura básica de nuestro material genético. Y que se divide en la aproximación de biología molecular que controla o que nos permite entender el flujo de información de DNA, RNA a proteína y la función, y la epigenética, que estudia la estructura de la cromatina y que define qué regiones de DNA pueden transcribirse y cuáles no. En este ejemplo de pancáncer, se estudiaron 6.495 pacientes con 16 tipos de tumores. Y lo que se encontró es que, por ejemplo, para pacientes con adenocarcinoma de estómago, se encontraron 2 grupos de genes nuevos. Si se sobreexpresan, parecen tener un efecto protector, mientras que la sobreexpresión de este otro grupo de genes parece tener un efecto deleterio. Es más, cuando se vio la sobrevida global de estos 2 grupos de pacientes, los pacientes que sobreexpresan los genes protectores tienen una mayor sobrevida global comparado con los otros. Otra aproximación es el comparar las mutaciones entre diferentes tipos de cáncer: hepatocarcinomas, adenocarcinomas pulmonares y carcinomas renales de células claras. En este ejemplo se encontraron 58 genes comunes a todos ellos. Estos hallazgos son prometedores porque podrían revelar genes blanco que permitirían el tratamiento de diferentes neoplasias con un solo fármaco o aproximación terapéutica. De manera que en nuestro panorama actual implica una gran riqueza de información, pero aún falta mucho por conocer. Termino con las palabras de Leroy Hood, que publicó en 2013 una revisión en la que dice que la medicina genómica es predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Muchas gracias.